Para comenzar a trabajar en Revit hay que primero iniciar un archivo y hay que saber cuál es la diferencia entre que inicie un nuevo modelo, un nuevo proyecto o una nueva plantilla, que es lo que aparece en Revit. Hay que saber cuál es la diferencia entre ellos. Una plantilla es como una hoja en blanco donde hay muchos elementos paramétricos que Revit pone de forma predeterminada. Eso pues nos da mucha mayor facilidad para poder diseñar, porque llegas a Revit y puedes escoger cualquier elemento, ya viene con familias precargadas. Pero Revit tiene muchas plantillas y hay muchas plantillas en diferentes normas. En la norma americana, que es imperial, se le llama en Revit, que tiene unidades en pulgadas, y la norma de la IEC, que se usa en la mayor parte de países de América Latina o Europa, que se utilizan milímetros. Entonces depende de qué unidades voy a usar. Además también de cuántos elementos necesito para mi proyecto. Puede que yo necesite hacer proyectos solamente de 2 o 3 niveles, o puede ser que haga proyectos de varios niveles. Puedo condicionar mi plantilla, o puedo tener unas determinadas características de cotas o personalización de algún elemento. Ojo, sin todavía dibujar ningún proyecto. Eso significa que puedo hacer mi plantilla. Pero ¿cuál es la diferencia entre una plantilla, un modelo y un proyecto? Es que la plantilla no tiene nada. Solamente tiene los elementos básicos predeterminados para poder yo trabajar o configurar con ellos. Pero un modelo ya es el uso de mi plantilla con elementos que voy diseñando dentro de él. Por ejemplo, construyo muros, suelos, elementos paramétricos. Entonces ya no es una plantilla, es un modelo que usa una plantilla que he configurado de forma predeterminada para los proyectos con los cuales yo trabajo, para mí o para cualquier profesional, para cualquier arquitecto que esté utilizando Revit. Y un modelo y un proyecto son los mismos. Lo que vemos aquí, por ejemplo, son modelos, pero si nos ponemos en uno de ellos, ven arriba está la extensión, termina en RBT. Es la extensión de un proyecto en Revit. Así que lo primero que vamos a hacer es utilizar una plantilla simple, porque vamos a hacer un proyecto simple, para que no tenga muchos elementos paramétricos y podamos entender cómo funciona Revit. Así que voy a ir a Nuevo, y aquí en Nuevo me van a aparecer dos plantillas que vienen. Esto es lo que viene en el sistema inglés. En Revit en inglés, si pones Revit en español, aquí te aparecen muchas plantillas más. Entonces, y aquí tenemos los dos tipos de plantillas. Una plantilla imperial, que es la norma ANSI, que está en pulgadas, y la plantilla métrica, que es en la IEC o en el sistema de unidades, que utiliza los metros como longitud o los milímetros aquí. Entonces nosotros vamos a utilizar el sistema métrico, pero no vamos a utilizar una plantilla multidisciplinaria, porque está cargada de muchos elementos. Está cargada de todos los elementos de todas las instalaciones que debe tener una plantilla, tal como aparecen aquí como muestras en estos modelos. Entonces lo que vamos a hacer primero, vamos a utilizar una plantilla simple. Entonces vamos a ir aquí a buscarlo. Y abajo tengo para crear un nuevo proyecto y una nueva plantilla. Yo puedo crear un proyecto de plantilla, que es lo que voy a hacer. Pero voy a iniciar con un proyecto para que vean cuál es la diferencia y cómo puedo crear mi propia plantilla de forma más sencilla. Así que voy aquí a Browse. Y dentro de Browse lo que va a aparecer es la carpeta de English Imperial, porque es así como se instala por defecto Revit. En realidad cualquier programa de Autodesk, porque Autodesk es americano, así que las unidades por defecto siempre van a ser las pulgadas. Entonces voy a abrir voy a ir al nivel superior, en lugar de abrirlo, puedo ir al nivel superior, y estoy en Templates, el nivel superior. Ahí están todos los tipos de plantillas, y voy a elegir la carpeta donde están las plantillas en inglés. Inglés imperial, la norma ANSI. Inglés solamente, la norma IEC, que utiliza metros y milímetros. Lo voy a abrir y voy a seleccionar aquí la plantilla de Foul Metric. Es la más sencilla. Abro y ahora hago clic en OK, porque esa es la plantilla que voy a usar. Y esta es la plantilla más simple que tiene Revit para poder trabajar. Pero puedo comenzar a crear mi propia plantilla, la puedo guardar. Pero antes de guardarla, debo ponerle las unidades con las cuales voy a trabajar. Así que voy a escribir unit, ¿ya? Voy a seleccionar unit, UN, y aquí en longitud le voy a cambiar, porque en arquitectura yo no trabajo con milímetros. En milímetros trabajan los mecánicos porque utilizan piezas muy pequeñas. Como arquitecto lo que voy a utilizar son metros y voy a utilizar 2 decimales. No, porque no hacemos edificios de milímetros, hacemos edificios de metros. Entonces utilizamos 2 decimales para poder tener pues el tamaño de los muros, que es lo que usamos en decimales de metros. Hacemos clic aquí en OK
y OK también. Otro valor que tal vez podríamos configurar, y es adelantándonos un poco, es el tema de muros. Si hago clic en muros, aparece esta cinta de características o de especificaciones que podemos configurar en los muros. Una de ellas, y de los cuales siempre o mayormente olvidamos configurar, es la altura que debe tener el muro. Cuando dibujamos un muro, aquí nos dice que la altura que va a poner al muro es 8 metros, 8 puntos, porque lo hemos configurado en metros. Entonces, generalmente en un edificio yo no voy a hacer un edificio de 8 metros o paredes de 8 metros. Las paredes generalmente son de 2 metros 40 o 3. Aquí en Revit están configurados los niveles en 2 metros, en 4 metros. Así que vamos a utilizar ese valor para que el video no sea muy grande. Entonces voy a esta opción y le voy a decir que la altura va a ser hasta el nivel 2. Porque ojo, aquí también tengo en la ventana gráfica una pestaña que dice nivel 1, significa que estoy en el nivel 1. Entonces ya tengo el nivel 2, los de 8 metros se ha bloqueado y en la paleta de propiedades aparece que la altura ahora es 4 metros. Lo vamos a dejar en 4 metros, aunque sabemos que es 2 metros 40, para que en el transcurso del curso veamos cómo se cambia este valor. Así que ya tengo mi plantilla. Lo que voy a hacer es guardarla. Voy aquí a File, guardar como. Pero fíjense, yo tengo dos opciones. Puedo guardar mi proyecto o puedo guardar mi plantilla. Si yo guardo mi plantilla, después ya no puedo guardar el proyecto porque estoy guardando una plantilla. Y si estoy trabajando en un proyecto, lo que debo hacer es guardar siempre mi proyecto. Este también es otro error común que a veces se origina por no seguir a veces la secuencia que tiene Revit para trabajar. Entonces voy a dar el clic en plantilla para que vean ese efecto. Hago clic ahí y me voy a ir a documentos. Me lleva a la carpeta de plantillas de Revit. No lo voy a guardar ahí porque si no se va a confundir con todas las plantillas. Además que yo quiero que mi plantilla después lo pueda guardar en un USB, en una memoria externa, lo lleva como parte en proyecto y pueda trabajar en cualquier otra máquina porque es mi plantilla, es mi proyecto. En cualquier máquina donde lo abra va a tener la misma configuración, el último comando en el cual me quedé, cómo trabajo yo, es mi escritorio, mi herramienta de trabajo. Así que voy a ir a documentos, que es el más común, y lo que voy a hacer es ponerle mis iniciales, ¿de acuerdo? Le voy a poner proyecto PL, que son mis iniciales. Hago clic en guardar y ya guardé mi plantilla. Ahora lo que voy a hacer es que esa plantilla aparezca al comienzo de Revit. Cada vez que yo inicie Revit, vaya a la plantilla. O ahora que yo lo tengo, también puedo ir y buscar la plantilla en cualquier lugar. Voy a ir acá a File nuevamente y ahora sí, no puedo tener proyectos. Como les decía antes, no puedo guardar un proyecto, solamente puedo guardar la plantilla. Entonces para eso voy a ir aquí a opciones. Y aquí en opciones voy a ir a archivos locales, abro aquí archivos locales y ahí tengo, fíjense, las dos plantillas, tanto el sistema métrico como el sistema imperial. Si quiero yo puedo eliminar uno de ellos. Por ejemplo, yo nunca utilizo el sistema métrico, así que voy a hacer clic ahí y lo voy a eliminar. El sistema imperial, perdón, entonces lo voy a eliminar. Solamente me voy a quedar con el sistema métrico, pero además voy a agregarle mi plantilla. Hago clic aquí en agregar y agrego mi plantilla. Listo, ya está mi plantilla ahí. Esa es la que va a aparecer al comienzo. Ahora va a aparecer la plantilla métrica multidisciplinaria y también va a aparecer mi plantilla, la que acabo de configurar. Así que hago clic aquí en OK y ya tengo mi plantilla guardada. Para poder iniciarla, porque no puedo regresar a la ventana de inicio de Revit y de ahí comenzar mi plantilla, porque tengo esta plantilla corriendo. Entonces lo que voy a hacer es cerrar la file y le digo que lo cierre. Aquí en Close cierro y me regresa a la pantalla de inicio, pero ya no tengo ningún archivo que esté corriendo. Hay que tener siempre cuidado con ello. A veces dejamos abiertos archivos y Revit lo que hace es reconocer qué archivos están abiertos y nos advierte, ¿no? Como el tema está en inglés, puede que de repente las señales, a veces por la velocidad con la cual ahora queremos diseñar, pues no le damos mucha importancia y hacemos clic en diferentes sitios y finalmente tenemos algún tipo de configuraciones un poco raras o reacciones un poco raras del programa. Ahora vamos a hacer clic en nuevamente y aquí tenemos, fíjense, la plantilla multidisciplinaria en el sistema métrico. Y si abro aquí, solamente aparece mi plantilla y eso que fue lo que hemos configurado. Hago clic en proyecto PL, voy a abrir mi proyecto y hago clic en OK. Y si observan, ya tengo mi propia plantilla. La pregunta es cómo me doy cuenta. UN, y ahí está, longitud. Lo había configurado en metros, pues sí, y no aparece en metros. Así, ahí está en metros mi plantilla. ¿Ya? Entonces,
hago clic en cancelar y ahora lo que voy a hacer es ir a muros. Y como ven, muros también está configurado en 4 metros al segundo nivel, que fue como configuré mi plantilla. Así que hasta aquí sabemos hacer nuestra plantilla y en los siguientes videos seguiremos con esta sección dedicada a muros cortinas.